Muy buenas noches, estimados docentes, queridos compañeros. Permítanme proceder con la presentación del trabajo de titulación realizado durante esta maestría. Mi nombre es Marta González. Docentes sin teoría, epistemología y filosofía como campos marginados en la formación universitaria en Loja, como tema. La formación docente se enfrenta hoy al reto de dejar atrás modelos tradicionales y adaptarse a las nuevas exigencias que plantean los cambios socioculturales del siglo XXI. En estas condiciones cobra relevancia el conocimiento de los paradigmas epistemológicos y sus aportes, así como la inclusión de la epistemología y la filosofía en los diseños curriculares de las carreras de formación docente en las universidades de Loja. Como objetivo inicial fue analizar el aporte de los paradigmas epistemológicos presentes en las carreras de formación de docentes de las Universidades Nacional de Loja y en la Universidad Técnica Particular de Loja. Los objetivos específicos son fundamentar filosófica y epistemológicamente el papel de los paradigmas del conocimiento en la formación docente desde una lectura crítica de la sociedad capitalista contemporánea, interpretar los hallazgos curriculares de las carreras de formación de docentes en las universidades de Loja y sistematizar los aportes desde una lógica de resistencia, esperanza y transformación. Al comenzar con la revisión literaria, tenemos concepto básico de lo que es la epistemología. La epistemología es el campo del saber que se ocupa de estudiar el conocimiento, sus fundamentos, métodos, límites, formas de validación y relaciones con la realidad. Su función es crítica y reflexiva. La epistemología ayuda a identificar si un conocimiento es hegemónico, excluyente, colonial o abierto al diálogo con otras formas del saber. También permite al educador entender que el conocimiento no es neutro, sino que responde a intereses de contexto histórico y visiones del mundo. Por ello, no se trata solo de saber qué enseñar o cómo enseñar, sino de poder responder a una pregunta clave: ¿por qué y desde dónde se enseña lo que se enseña? La epistemología en este sentido humaniza y politiza la práctica educativa, ofreciendo herramientas para formar sujetos reflexivos, autónomos y críticos, tanto en el aula como en la sociedad. ¿Por qué es importante? Porque interroga los supuestos que damos por verdaderos, cuestiona la autoridad del conocimiento establecido, abre caminos para comprender cómo se produce, legitima y transfiere el conocimiento. En el ámbito educativo, su valor es incuestionable. Un docente que carece de formación epistemológica difícilmente podrá analizar críticamente los contenidos que enseña, a reconocer los paradigmas que los sustentan. En este estudio analizamos 5 paradigmas epistemológicos: el positivista, realista, realismo crítico, interpretativismo, posmodernismo, pragmatismo. Así también se incluyen algunas reflexiones de autores importantes, de filósofos que han cuestionado la cultura y la educación, como es el caso de Theodor Adorno, filósofo de la Escuela de Frankfurt, que denunció los peligros de una sociedad administrada, que anula la autonomía del sujeto a través de la estandarización cultural educativa. En su obra Educación para la Emancipación, Adorno sostiene que el objetivo fundamental de la educación debe ser evitar que se repita la barbarie, la cual implica formar individuos capaces de pensar por sí mismos y resistir las lógicas autoritarias. Con estas reflexiones, como la exigencia más importante que puede hacerse a toda educación es que no contribuya a la repetición de Auschwitz, Theodor Adorno, desde su obra Educación para la Emancipación, nos dice que educación es formar la conciencia moral y crítica.
La educación no cambia el mundo, cambian las personas que cambian al mundo. Paulo Freire, con su obra Pedagogía del Oprimido, nos enseña que la educación es un acto humano, político y liberador. Enseñar la conciencia humana debería ser la finalidad esencial de toda educación. Edgar Morin nos dice que educar es enseñar a vivir. En la fundamentación metodológica, con un enfoque crítico hermenéutico, teoría fundamentada, la elección de este enfoque responde a la necesidad epistemológica y política de comprender cómo y por qué la epistemología y la filosofía han sido marginadas de la formación docente universitaria en Loja. Nos preguntamos, ¿qué racionalidad epistemológica subyace en la formación inicial docente y cómo incide en el desarrollo de un pensamiento crítico, social y emancipador? Las críticas de la racionalidad instrumental de Adorno, la pedagogía del oprimido y el diálogo liberador de Freire y el pensamiento complejo e integrador de Morin nos traen algunas reflexiones. Para la recolección de datos de este estudio, se revisan las mallas curriculares de las universidades, de la Universidad Nacional de Loja, que se las descarga de las plataformas de cada institución. Y podemos observar, por ejemplo, que la Universidad Nacional de Loja tiene un total de horas de clase de 5.760 durante toda la carrera. Analizamos la materia de filosofía o materias afines. Por ejemplo, la educación básica, la carrera de educación básica en esta universidad tiene un total asignado de 120 horas de la carrera, que eso nos representa un 2,08%. Y así vamos analizando los datos de cada carrera y nos damos cuenta que es un porcentaje muy bajo. La Universidad Técnica Particular de Loja, de la misma manera, tiene alrededor de menos de un 6% de horas asignadas a estas asignaturas. Los hallazgos revelan una marcada tensión entre los discursos pedagógicos de innovación y estructuras curriculares dominadas, donde se nota marginación en asignaturas como la filosofía de la educación y ausencia total de la epistemología como asignatura. En las conclusiones tenemos que encontramos una marginación de la filosofía y la exclusión total de la epistemología como asignaturas estructurantes. Esta omisión no es inocente, sino que responde a una lógica de formación centrada en la eficiencia operativa y la reproducción acrítica del conocimiento. La formación docente se limita a competencias técnicas, despojadas de toda reflexión sobre el sentido y origen y validez del saber. Esta situación exige con urgencia la recuperación de la epistemología como saber vivo, crítico y formativo, que permita al futuro docente comprender y cuestionar los saberes, las bases del conocimiento, el papel de la ciencia en la sociedad y su propia práctica educativa. Este estudio, más que un análisis de los paradigmas epistemológicos, contribuye a un llamado de atención a las instituciones educativas para que revean que es necesario repensar el proyecto educativo universitario, concediendo a la epistemología, la filosofía y materias afines el espacio que amerita para elevar las competencias críticas y emancipadoras necesarias en los docentes del siglo XXI. Presentamos la bibliografía, que fue en mayor parte revisada de los autores como Teodoro Adorno, Paulo Freire y Edgar Morin, y nos quedamos con, más que haber respondido la pregunta de investigación, nos quedamos con muchas dudas. ¿Es posible que entrados en el tercer milenio en la mayoría de los centros educativos predomine un modelo de enseñanza centrado en repetir cosas sabidas y en construir nuevos saberes?
con reflexiones de interrogantes, agradezco su atención.